Nicholas Steele había pasado toda su vida tomando decisiones sin mirar atrás. Construyó un imperio, se alejó de las distracciones y nunca se preguntó si había tomado las decisiones correctas. Pero solo bastó una mirada a través de una habitación abarrotada, un par de ojos azules familiares mirándolo desde el rostro de una niña, para que su mundo cuidadosamente controlado se derrumbara. Nicholas Steele había construido su vida sobre la disciplina, el control y un enfoque inquebrantable en el éxito. No tenía paciencia para las distracciones, ni tolerancia para la imprevisibilidad. Su empresa era su imperio, su legado, y nada iba a poner eso en peligro. Así que cuando Kate le dijo que estaba embarazada, su primera reacción no fue de emoción. No fue de miedo, fue de una certeza fría y calculada. «No podemos», dijo, su voz desprovista de emoción, mientras se servía una copa. Kate se quedó congelada en medio de su ático, con las manos descansando protectoramente sobre su estómago. «¿Qué quieres decir con que no podemos?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. Nicholas exhaló bruscamente y se giró para mirarla. «¿Sabes cómo me siento al respecto? Te lo dije desde el principio, no quiero tener hijos». Los labios de ella se separaron ligeramente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pensé que tal vez las cosas cambiarían cuando realmente sucediera, que te sentirías diferente cuando supieras que había una vida creciendo dentro de mí. La mandíbula de él se tensó. «Te dije la verdad. Mi respuesta no ha cambiado». Los dedos de Kate se curvaron en puños. «¿Y qué? ¿Quieres que me deshaga de él?». Nicholas apartó la mirada, dejando su vaso en el bar. No respondió. La respiración de Kate se detuvo. «Oh, Dios mío». Él se obligó a encontrarse con su mirada. «Kate, mi trabajo, mi vida no tienen espacio para esto. Sabías a lo que te exponías cuando te casaste conmigo». El rostro de ella palideció. «No me casé con una máquina, Nicholas. Me casé con un hombre que amaba, un hombre que pensé que me amaba». Algo afilado se retorció en su pecho, pero lo ignoró. El amor era irrelevante. Los sentimientos eran distracciones. Esto no se trataba de emoción. Se trataba de lógica, de la realidad de la vida que había construido. «No puedo ser padre», dijo con firmeza. «No lo seré». Kate dio un paso atrás, como si la fuerza de sus palabras la hubiera golpeado físicamente. «Entonces, ¿eso es todo?», susurró. «Simplemente te vas». «No soy yo quien se va», dijo Nicholas con calma. Kate lo miró fijamente por un largo momento. Luego asintió, más para sí misma que para él. «No puedo creer que alguna vez pensara que eras capaz de amar». Su voz era tranquila, pero el dolor detrás de ella era ensordecedor. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su movimiento lento pero decidido. Nicholas esperaba que se detuviera, que se diera la vuelta, que le pidiera una última vez que lo reconsiderara. Pero no lo hizo. Abrió la puerta, salió y la dejó cerrarse detrás de ella sin dudar. Nicholas se quedó allí, mirando el espacio vacío donde ella acababa de estar. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que ella estaría mejor sin él, que él estaría mejor sin ella. Por la mañana, se había convencido de que no tenía remordimientos. 6 años después, se daría cuenta de lo equivocado que había estado. Habían pasado 6 años y Nicholas Steele no había mirado atrás ni una sola vez. Se había enterrado en el trabajo, expandido su imperio y consolidado su nombre como uno de los hombres de negocios más poderosos del país. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta,
que su vida era exactamente como debería ser, sin complicaciones, enfocada, libre de distracciones. Pero mientras estaba en el gran salón de baile, en una exclusiva gala de caridad, bebiendo su trago y conversando cortésmente con personas que apenas le importaban, su mundo cuidadosamente construido se detuvo de golpe. La vio antes de que ella lo viera a él. Kate estaba de pie en el otro extremo de la habitación, luciendo tan impresionante como la última vez que la había visto. El tiempo no había hecho nada para opacar su belleza, pero ahora había algo diferente en ella. Su postura era más reservada, su expresión más serena, su presencia más tranquila, pero no menos llamativa. No era la mujer que una vez había estado en su ático, suplicándole que lo reconsiderara. Había cambiado, y luego vio a la niña a su lado, una niña pequeña, de no más de 6 años, con cabello castaño atado en 2 pulcras coletas. Llevaba un vestido azul pálido y sostenía la mano de Kate, sus pequeños dedos curvados alrededor de los de su madre, con una familiaridad natural. Pero no fue la presencia de la niña lo que le causó un fuerte impacto en el pecho a Nicholas. Fueron sus ojos, grandes, azules, familiares. Sus ojos. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. El mundo a su alrededor se desvaneció en un ruido de fondo, el tintineo de los vasos, el murmullo de la conversación, las notas distantes de un cuarteto de cuerdas. Todo se volvió insignificante. Su pulso se aceleró en sus oídos mientras miraba fijamente a la niña, su mente corriendo para procesar lo que tenía justo enfrente. Kate se giró, su mirada recorriendo la habitación. En el momento en que sus ojos se encontraron, algo parpadeó en su rostro. No sorpresa, no pánico, no culpa. Solo una indiferencia tranquila e ilegible. Ella sabía que él estaba allí. Había entrado en este evento sabiendo que él podría estar en la misma habitación. Y sin embargo no parecía sorprendida. Eso le dolió más de lo que esperaba. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera detenerse, Nicholas comenzó a caminar hacia ella. No sabía qué iba a decir. Ni siquiera sabía lo que quería. Pero cada pensamiento lógico se desvaneció bajo el peso de una verdad innegable. Tenía una hija, y ni siquiera sabía que existía. Nicholas se movió por la habitación, con un propósito que no había sentido en años. Su corazón latía en su pecho, pero su rostro permaneció ilegible. Sus movimientos eran controlados. La gente lo miraba al pasar, reconociéndolo, esperando el habitual asentimiento de reconocimiento o un apretón de manos firme. Los ignoró a todos. Su atención estaba fija en la mujer que estaba a solo unos metros de distancia y en la niña a su lado, que tenía sus ojos. Kate no se movió. No dio un paso atrás. No protegió a la niña. No se apresuró a explicarse. Simplemente se encontró con su mirada, con un desafío tranquilo, como si lo estuviera desafiando a hablar primero. Nicholas se detuvo justo frente a ellos. Su respiración se estabilizó a pesar de la tormenta que se gestaba dentro de él. Sus ojos se dirigieron a la niña, que lo miraba con curiosa precaución. De cerca, el parecido era innegable. Los mismos ojos azules, los mismos rasgos afilados. Era suya. Su garganta se tensó, pero su voz fue firme cuando habló. «Kate». Ella levantó la barbilla ligeramente. El silencio de Nicholas se extendió entre ellos. No estaba seguro de cómo empezar. Nunca antes se había quedado sin palabras, pero nada en su vida
lo había preparado para esto. Dirigió su atención a la niña, que se aferraba a la mano de Kate, pero no se escondía detrás de ella. «¿Cómo se llama?», preguntó, su voz más tranquila de lo que pretendía. Los dedos de Kate se apretaron ligeramente alrededor de la mano de la niña, pero no dudó. «Amelia». El nombre se instaló en su pecho como un peso, como algo que siempre había pertenecido allí pero que se le había ocultado. Volvió a mirar a la niña, estudiándola, memorizando cada detalle de su rostro, su postura, la forma en que lo miraba. No le tenía miedo. Ella no sabía quién era él. Obligó a su mirada a volver a Kate. «No me lo dijiste». Un parpadeo de emoción cruzó su rostro. Se fue antes de que él pudiera nombrarlo. «No querías tener hijos», dijo, su voz tranquila pero firme. Nicholas exhaló bruscamente. «Eso fue hace 6 años». La expresión de Kate no vaciló. «Y nada ha cambiado, ¿verdad?». Todo había cambiado. Había pasado años convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, de que no estaba destinado a ser padre, de que les había ahorrado a ambos una vida que no podía darles. Pero de pie aquí ahora, mirando a la niña que nunca supo que existía, ninguna de esas razones importaba ya. Su voz era baja, controlada. «¿Por qué no me lo dijiste?». La mandíbula de Kate se tensó. «Porque no iba a rogarte que la amaras». Las palabras calaron hondo, más afiladas de lo que esperaba. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Amelia tiró de la mano de Kate. «Mami, ¿quién es él?». Kate inhaló lentamente, su expresión suavizándose al mirar a su hija. Nicholas sintió que todo su mundo se sacudía en ese momento. Esta era su hija, y no tenía idea de quién era él. Kate lo miró por una fracción de segundo. Algo incierto parpadeó en su mirada. Luego, se giró hacia Amelia y dijo, «Solo alguien que mami solía conocer». Nicholas sintió el impacto de esas palabras, como un golpe en el estómago. Kate asintió cortésmente, como si no fueran más que conocidos distantes. Luego, se giró, alejando a Amelia. Él debería haberlos dejado ir, pero no pudo. Esta vez no. No de nuevo. Nicholas se quedó congelado mientras veía a Kate alejarse, la pequeña mano de Amelia agarrada con fuerza a la suya. Las palabras resonaron en su cabeza, más fuertes que la música que sonaba de fondo, más fuertes que las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. Solo alguien que mami solía conocer. La finalidad de ello le dolió de una manera que no había esperado. Había construido toda su vida sobre el control, sobre tomar decisiones y nunca mirar atrás. Pero mientras estaba allí parado viendo a su hija desaparecer entre la multitud, se dio cuenta de que esto era algo de lo que nunca podría alejarse. Sin pensarlo 2 veces, se movió. Sus pasos eran firmes, su rostro ilegible, pero por dentro una tormenta rugía. Maniobró a través del abarrotado salón de baile hasta que los alcanzó cerca de la salida. Kate acababa de alcanzar su abrigo cuando lo notó parado detrás de ella. Suspiró, sus hombros tensos mientras se giraba para mirarlo. «Nicholas, no hagas esto». La mandíbula de él se tensó. «¿No hacer qué? No actúes como si de repente te importara», dijo ella, manteniendo la voz baja. Sus ojos se dirigieron a Amelia, que estaba de pie en silencio, mirando entre ellos con inocente curiosidad. Miró de nuevo a Kate, su voz controlada pero firme. «Tú no decides eso». Kate soltó una risa tranquila y sin humor. «¿Yo no? ¿En serio? Porque hace 6 años
Tú tomaste tu decisión. Me dijiste exactamente lo que querías, y no era esto. Nicholas exhaló bruscamente. No sabía que existía. La expresión de Kate se volvió fría. ¿Y de quién es la culpa? Él apretó la mandíbula. Nunca me diste la oportunidad. Ella lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera sopesando si valía la pena discutir. Luego, suspiró y se giró hacia Amelia. «Cariño, ¿puedes darle un momento a mami?» Amelia asintió y se alejó unos pasos, distraída por una exhibición de pintura cercana. Kate se giró hacia Nicholas, sus ojos afilados. «¿Qué quieres?» Él no dudó. «Conocerla». Kate soltó un lento aliento. «No es tan simple». «Lo es», respondió él. «Tengo una hija. Me la has ocultado durante 6 años. Tengo derecho a conocerla». La mandíbula de Kate se tensó. ¿Y qué pasará cuando te des cuenta de que la paternidad no encaja en tu vida perfecta y estructurada? ¿Qué pasará cuando te canses de jugar a ser papá y decidas que es más fácil irte? Su estómago se retorció. «Eso no va a pasar». Ella soltó una risa amarga. «¿Dices eso ahora?» Él se acercó, bajando la voz. «Ya no soy ese hombre, Kate». Ella lo estudió cuidadosamente, buscando cualquier señal de deshonestidad. «Incluso si te creo, no se trata solo de ti. Amelia no te conoce. No puedes simplemente entrar en su vida y esperar que te acepte de la noche a la mañana». «No espero eso», admitió. «Pero merezco una oportunidad». Kate apartó la mirada por un momento, sus dedos apretándose alrededor de la correa de su bolso. Finalmente, se volvió hacia él, su voz más tranquila. «Si te dejo conocerla, no puedes hacerle daño. ¿Entiendes eso? No puedes entrar, hacerla creer que te importa y luego irte cuando se vuelva inconveniente». Nicholas tragó, su garganta tensa. Nunca haría eso. Ella buscó en su rostro, sus defensas aún levantadas, pero algo en su expresión se suavizó solo un poco. «Bien. ¿Quieres conocerla? Empezaremos despacio». El alivio lo invadió, pero no lo dejó ver. Simplemente asintió. Kate miró a Amelia, luego de nuevo a él. «Mañana, después de la escuela». Nicholas asintió de nuevo. «Estaré allí». Fred exhaló y se giró hacia Amelia, llamándola de vuelta. Nicholas observó cómo la niña corría hacia ellos, ajena al peso de la conversación que acababa de tener lugar. Kate tomó su mano y miró a Nicholas una última vez. «No me hagas arrepentirme de esto». Luego se alejó, dejándolo allí de pie con la promesa más importante que jamás había hecho. Nicholas llegó al pequeño café 15 minutos antes. Nunca antes se había puesto nervioso por una reunión en su vida. Había negociado acuerdos de $1,000 millones. Se había enfrentado a competidores despiadados y había construido un imperio solo con su propia determinación. Pero nada de eso se comparaba con esto. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con las manos apoyadas en la superficie de madera pulida. El café frente a él permaneció sin tocar. No estaba seguro de lo que se suponía que debía sentir. Había pasado 6 años creyendo que no quería tener hijos. Ahora, en cuestión de horas, esa creencia se había hecho añicos. La puerta sonó y su corazón dio un vuelco. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a Kate entrando. Se veía diferente a la noche anterior, más informal, más como la mujer que una vez había conocido. Llevaba jeans y un suéter suave. Su largo cabello castaño caía suelto sobre sus hombros. Pero sus ojos no estaban en ella. Estaban en Amelia. La niña pequeña sostenía la mano de su madre, su otro brazo agarrando un pequeño conejo de peluche.
Miró alrededor del café con tranquila curiosidad, sus brillantes ojos azules escaneando la habitación hasta que se posaron en él. Nicholas se puso de pie. Kate se acercó a la mesa, su expresión ilegible. «Estamos aquí», dijo suavemente. Él asintió, obligándose a respirar. Kate miró a Amelia. «Cariño, este es Nicholas». Amelia ladeó la cabeza ligeramente. ¿El hombre de anoche? Nicholas casi sonrió ante su observación. Era perspicaz. Kate dudó antes de arrodillarse junto a su hija. «Es alguien muy especial». Los pequeños dedos de Amelia se apretaron alrededor de su conejo. «¿Cómo?» Kate miró a Nicholas, luego de nuevo a su hija. «Hablaremos de eso pronto, ¿de acuerdo?» Amelia lo estudió por un momento antes de asentir. Kate la guió al asiento frente a él, y Nicholas también se sentó. El silencio se alargó. Él no sabía cómo hablar con un niño. Nunca lo había intentado, pero esta era su hija. Solo ese pensamiento le tensó el pecho. Kate se aclaró la garganta. «¿Quieres un chocolate caliente, M?» Amelia asintió, y Kate le hizo una señal al camarero. Nicholas supo que este era su momento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz más suave de lo habitual. «Me gusta tu conejo». Amelia parpadeó. «Se llama Rosie». «Rosie». Dejó que el nombre se asentara en su lengua. «Se ve muy querida». Amelia acarició la oreja del conejito. «Es mi favorita». Nicholas dudó. «¿Desde hace cuánto la tienes?» Amelia pensó por un momento, luego levantó 3 dedos. «Desde que tenía 3». Nicholas asintió, como si esta fuera la pieza de información más importante que jamás hubiera recibido. Kate lo miraba con atención, su expresión ilegible. El camarero llegó con el chocolate caliente, colocando la pequeña taza frente a Amelia. Ella envolvió sus manos alrededor de ella, tomando un pequeño sorbo antes de volver a mirarlo. «Mami dijo que querías verme». Nicholas tragó. «Quería. ¿Por qué?» Nunca en su vida había estado desprevenido para una pregunta. Pero para esta, no tenía una respuesta perfecta. Solo podía ser honesto. «Porque no sabía que existías», dijo, su voz más baja que antes. «Y ahora que lo sé, no quiero perderme ni un día más». Amelia lo estudió, sus ojos azules penetrantes de una manera que le recordaba a sí mismo. Pareció considerar sus palabras con cuidado, como si estuviera decidiendo si creerle o no. Kate se inclinó sobre la mesa, metiendo suavemente un mechón de cabello suelto detrás de la oreja de Amelia. «No tienes que apurarte, cariño. Esto es solo una reunión». Amelia asintió lentamente antes de volver a Nicholas. «¿Te gusta el pastel?» Parpadeó. «El pastel», asintió. «En serio, mami dice que la gente habla mejor cuando come pastel». Una pequeña e inesperada risa retumbó en su pecho. «Tu madre es muy sabia». Kate puso los ojos en blanco, pero él captó el destello de diversión en ellos. Amelia sonrió ligeramente. «Entonces deberíamos conseguir un poco de pastel». Nicholas asintió. «Creo que es una excelente idea». Kate le hizo una señal al camarero de nuevo, y mientras Amelia examinaba cuidadosamente el menú de postres, Nicholas se dio cuenta de algo. Esta no era solo la primera reunión. Este era el primer paso. Nicholas nunca se había dado cuenta de cuánto podía cambiar su vida en un solo momento. Pero sentado frente a Amelia mientras ella cortaba cuidadosamente su pastel, en pequeños y precisos bocados, entendió que todo era diferente ahora. Era tan pequeña, pero tan serena. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran medidas y reflexivas.
Podía ver rastros de Kate en ella, su paciencia, su fuerza tranquila. Pero también había algo innegablemente suyo. Estaba en la forma en que observaba todo, en la forma en que lo estudiaba con una intensidad mucho más allá de sus años. Kate se mantuvo en silencio en su mayor parte, dejando que Amelia tomara la iniciativa. Nicholas lo apreció. No necesitaba Pastel para guiarlo a través de esto. Necesitaba encontrar su propio camino. Amelia tomó otro bocado de pastel y luego dejó su tenedor. ¿Trabajas mucho? Nicholas se enderezó ligeramente. Sí, lo hago. Ella asintió. Mami también trabaja mucho. Dice que trabajar es importante, pero no más importante que las personas. Nicholas sintió el peso de esas palabras instalarse pesadamente en su pecho. Había pasado toda su vida poniendo el trabajo por encima de todo lo demás, y debido a eso, se había perdido esto. Creo que tu madre tiene razón, dijo, su voz más tranquila que antes. Amelia lo estudió con cuidado. Entonces, si trabajas mucho, ¿por qué querías conocerme? Nicholas exhaló. Había pasado toda su carrera sabiendo qué decir, pero ninguna de esas habilidades se aplicaba aquí. Porque debería haberte conocido hace mucho tiempo, admitió. Amelia ladeó la cabeza ligeramente, considerando sus palabras. ¿No sabías de mí? Él negó con la cabeza. No. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor del borde de su plato. ¿Habrías querido saberlo? La pregunta lo atravesó de una manera que nada lo había hecho antes. Sí, dijo, su voz firme. Habría querido saberlo más que nada. Amelia no respondió de inmediato. Tomó otro bocado de pastel, sus ojos parpadeando entre él y su madre. Kate no dijo nada, dejando que su hija procesara a su propio ritmo. Después de una larga pausa, Amelia finalmente habló. ¿Te gustan los parques? Nicholas parpadeó ante la pregunta inesperada. ¿Los parques? Ella asintió. El que está cerca de nuestra casa tiene columpios y un gran tobogán. ¿Te gustan? Él nunca lo había pensado. No había puesto un pie en un parque desde que era un niño. No he estado en uno en mucho tiempo, admitió. Amelia apoyó la barbilla en la mano, con aspecto pensativo. Creo que deberías intentarlo. Tal vez te vuelva a gustar. Nicholas no estaba seguro de si ella lo estaba probando o simplemente diciendo un hecho, pero algo en la forma en que lo dijo le hizo sentir que le estaba ofreciendo algo, una oportunidad. Kate finalmente habló. Normalmente vamos al parque los sábados. Nicholas la miró a ella, luego de nuevo a Amelia. Entonces me gustaría ir contigo. Amelia no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. Está bien. Kate se encontró con su mirada, algo ilegible en sus ojos. ¿Estás seguro? Nicholas asintió. Quiero estar allí. Amelia terminó el último bocado de su pastel y luego se limpió las manos en su servilleta. Está bien, pero tienes que tirarte por el tobogán al menos una vez. Nicholas casi se ríe. Había negociado acuerdos multimillonarios y se había parado frente a las personas más poderosas del mundo, sin inmutarse. Y sin embargo, estaba bastante seguro de que tirarse por un tobogán con su hija sería el desafío más aterrador de su vida. Pero no dudó. Si esa es la regla, supongo que tendré que hacerlo. Amelia finalmente sonrió, pequeña pero real. Y por primera vez en su vida, Nicholas Steele sintió que había hecho algo bien. Nicholas llegó al parque el sábado por la mañana, antes de lo necesario. No estaba acostumbrado a esperar a la gente. En su mundo, otros lo esperaban a él. Pero esto no era un negocio,
Esta no era una reunión que pudiera dictar en sus términos. Esto era algo mucho más delicado, algo con lo que no tenía experiencia. El parque era pequeño, pero bien cuidado, un tramo de espacio verde en el medio de la ciudad. Un parque infantil se encontraba en su centro, con columpios, toboganes y estructuras para trepar que ya tenían a algunos niños corriendo. Escaneó el área. Su mirada se posó en un banco de madera cerca de la entrada. Caminó y se sentó, con las manos apoyadas en las rodillas, el corazón latiendo más fuerte de lo que le gustaría admitir. Unos minutos después, los vio, a Kate y Amelia caminando una al lado de la otra. La niña pequeña llevaba una chaqueta amarilla brillante, su cabello en 2 trenzas hoy en lugar de coletas. Sostenía la mano de Kate, su otro brazo envuelto con fuerza alrededor de su conejo de peluche. Nicholas nunca antes había prestado mucha atención a los pequeños detalles, pero ahora se encontraba notando todo. La forma en que las piernas de Amelia se balanceaban ligeramente mientras caminaba. La forma en que Kate se inclinaba para susurrarle algo. La forma en que el rostro de Amelia se iluminó por un segundo antes de que su atención se dirigiera hacia él. Kate lo vio primero. Se encontró con su mirada. Le dio un pequeño asentimiento. Luego miró a Amelia y le dijo algo que él no pudo escuchar. La niña pequeña dudó solo un momento antes de soltar la mano de su madre y caminar hacia él. Nicholas se puso de pie, sin saber qué hacer con sus manos. Amelia se detuvo a unos metros de distancia, ladeando la cabeza mientras lo miraba. «Viniste», dijo ella. «Te dije que lo haría», respondió Nicholas. Amelia se quedó pensativa por un momento. Luego señaló el parque infantil. «¿Estás listo?» Él miró los toboganes, los columpios y a los padres sentados cerca, observando a sus hijos. «¿Para qué?» Ella le lanzó una mirada que dejaba claro que ya debería saberlo. El tobogán. Nicholas soltó un aliento que era casi una risa. «Ya veo». Amelia extendió la mano y le tomó la suya. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los de él. Era la primera vez que ella lo tocaba, y él sintió que algo se movía dentro de él, algo que no podía nombrar. Kate lo siguió unos pasos detrás, mientras Amelia lo conducía hacia el parque infantil. Nicholas no había estado en uno de estos en décadas, pero hoy nada de eso importaba. Hoy estaba aquí por ella. Amelia se detuvo en la parte inferior del tobogán más grande y lo miró. «Tienes que ir primero». Nicholas miró a Kate, que estaba apoyada en una barandilla cercana con los brazos cruzados, una expresión divertida en su rostro. Se giró hacia Amelia y asintió. «Está bien». Subió la corta escalera, sintiéndose un poco ridículo, pero cuando llegó a la cima y miró a Amelia esperándolo expectante, algo dentro de él se relajó. Se dejó ir, deslizándose con una sorprendente ráfaga de movimiento y aterrizando suavemente en la parte inferior. Amelia aplaudió. «Lo hiciste». Nicholas se sacudió las manos y le dio un asentimiento. «Tu turno». Amelia sonrió y subió la escalera. Se deslizó sin esfuerzo, su risa resonando mientras aterrizaba a su lado. Nicholas se encontró sonriendo, una sonrisa real y desprotegida que no había usado en años. Durante la siguiente hora, él siguió su ejemplo. Se subieron a los columpios, treparon por la jungla e incluso jugaron un juego de la mancha que lo dejó más sin aliento de lo que le gustaría admitir. A través de todo, Kate observaba desde una corta distancia, su expresión más suave que antes. Eventualmente, Amelia corrió hacia Kate
y se sentó en el banco a su lado. Nicholas se acercó, sintiendo que algo desconocido se instalaba dentro de él. Amelia lo miró. «Fue divertido», dijo. Él se sentó a su lado. «Sí, lo fue». Ella tomó un sorbo de la botella de agua que Kate le entregó. Luego se giró para mirarlo por completo. «¿Vienes el próximo sábado?» Nicholas sintió el peso de la mirada de Kate sobre él. Se encontró con los ojos de Amelia y asintió. «Si quieres que lo haga». Ella lo estudió por un largo momento. Luego sonrió. «Está bien». Kate no dijo nada, pero cuando se encontró con su mirada, algo cambió. No era confianza. Todavía no. Pero ya no era duda tampoco. Y por ahora, eso era suficiente. Nicholas nunca pensó que algo tan simple como un sábado en el parque podría cambiarlo todo, pero lo hizo. Se convirtió en una rutina. Cada fin de semana se encontraba con Kate y Amelia en el mismo lugar. Al principio, era solo el parque. Luego era el helado después. Luego eran paseos por la ciudad. Tardes pasadas en librerías, donde Amelia elegía cuidadosamente una nueva historia para llevar a casa. Aprendió cosas sobre ella para las que ningún negocio, ninguna cantidad de lógica, podría haberlo preparado. No le gustaba el helado de chocolate, pero le encantaba la vainilla. Odiaba cuando sus calcetines no coincidían. Le gustaban los rompecabezas, especialmente los de 1000 piezas pequeñas. Podía saber cuando él estaba incómodo y cuando se daba cuenta, cambiaba de tema sin hacerlo obvio. Era inteligente, observadora, más parecida a él de lo que había esperado. Pero también era amable. La forma en que miraba el mundo era más suave que la suya, menos cínica. No se había endurecido por la decepción o la ambición. Todavía veía la vida como algo lleno de posibilidades. Cada vez que le tomaba la mano sin dudar, cada vez que se reía de algo tonto que él decía, sentía que lo estaban arrastrando a ese mundo con ella. Kate tardó más en confiar. Era educada pero cautelosa. Nunca le permitió llevar a Amelia a ningún lado sola. Nunca le pidió nada. Nunca asumió que se quedaría. Lo observaba con atención, esperando que él demostrara que esto no era temporal, que no desaparecería cuando las cosas se pusieran difíciles. Nicholas no la culpaba. Una tarde, después de dejarlas en su apartamento, se quedó fuera del edificio más de lo que debería. Kate ya había llevado a Amelia adentro, pero la puerta no se había cerrado por completo. Ella salió de nuevo, con los brazos cruzados mientras lo miraba. ¿Entras? Él dudó. Ella nunca lo había invitado a entrar antes. La siguió, mirando alrededor del apartamento pequeño pero cálido. No se parecía en nada al ático que una vez habían compartido. Nada como los espacios fríos y elegantes a los que estaba acostumbrado. Había dibujos en la nevera, una pequeña estantería rebosante de libros infantiles, una manta sobre el sofá que parecía haber sido tejida a mano. No era perfecto, pero era un hogar. Kate le hizo un gesto para que se sentara. Lo hizo, observándola mientras se apoyaba en el mostrador. «Habla de ti», dijo Kate después de un momento. Nicholas levantó la vista. «¿Amelia?» Kate asintió. «No de grandes maneras, solo pequeñas cosas. Menciona cosas que dices, la forma en que bebes tu café, lo serio que te ves cuando te está explicando algo». Él no supo qué decir a eso. Kate exhaló. «¿Le gustas?» Él sintió que su pecho se tensaba. «Ella también me gusta». Kate lo estudió. «Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?» Él frunció el ceño ligeramente. «¿Qué quieres decir?» Ella bajó la mirada por un segundo, luego de nuevo a él.
Nicholas, no puedo dejar que estés en su vida si esto es temporal. Es una niña. No entenderá si un día simplemente dejas de aparecer. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. No haría eso. Kate sostuvo su mirada. ¿No lo harías? Su estómago se retorció. Sabía por qué ella dudaba de él. Se había ido una vez antes. Le había dicho que no estaba hecho para esto, que no quería una familia. No le había dado ninguna razón para creer que había cambiado. No me voy a ir a ninguna parte, dijo en voz baja. Kate exhaló, como si quisiera creerle, pero no estuviera segura de poder hacerlo. Él dudó por un momento. Luego habló de nuevo. No solo quiero ser alguien que ella ve los fines de semana. Quiero ser su padre. Kate parpadeó, sus dedos apretándose en el borde del mostrador. Eso no es algo que puedas simplemente decidir, Nicholas. Lo sé, admitió, pero quiero ganármelo. Kate no respondió de inmediato. Luego, lentamente, se sentó frente a él. Eso va a tomar tiempo. Él asintió. Tengo tiempo. Kate lo estudió por un largo momento. Luego asintió solo un poco. Está bien. Nicholas exhaló, sintiendo que algo dentro de él se calmaba. No era una gran declaración. No era un final perfecto. Pero era el comienzo de algo real.